Nos vamos directamente para el Congreso de la República para saber qué va a pasar ahora. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento. Representante, muy buenas tardes y mil gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Hola, muy buenas tardes y pues gracias por la invitación al espacio. Un saludo a toda la audiencia de la W. Muchas gracias. Bueno, representante, para usted, ¿qué debe pasar ahora? Ya el gobierno va a recomponer su gabinete ministerial, pero entonces, ¿qué va a pasar si no se tiene una coalición fuerte que pueda ayudar a aprobar todas las reformas que está impulsando el gobierno nacional? Pues digamos que hay que hacer dos precisiones. El gobierno nacional ha sido compuesto por parte del presidente a través de un gran llamado que él hizo previo a la segunda vuelta del Frente Amplio, pero también luego habló de la gran conversación nacional. Esa gran conversación nacional incluía partidos que tradicionalmente han estado del lado, digamos, opuesto a las apuestas que nosotros hemos estado haciendo desde el Pacto Histórico, también históricamente, pero se hacía ese llamado a la gran conversación para decir, vean, la sociedad está reclamando cambios estructurales, no cambios estéticos, no cambios superficiales, cambios estructurales, y hace ese llamado al que acuden varias bancadas y también varios partidos. Entonces hay una conversación de orden, digamos, de gobierno que, digamos, trasciende a la composición del gobierno, pero también una conversación que trasciende a la composición de la bancada del Congreso de la República. Y son dos conversaciones que se mantienen simultáneamente, pero que no necesariamente ni van al mismo ritmo ni siempre terminan tomando las mismas decisiones o las mismas apuestas. Entonces, hoy le seguimos apostando a ese pacto social, queremos el pacto social y queremos que los partidos sigan con nosotros, pero si no se dan las condiciones, seguiremos avanzando nosotros con el ritmo del Congreso en la búsqueda de consolidar una bancada al interior del Congreso de la República. Representante, permítame un minuto porque también nos acompaña su compañera del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal. Representante, buenas tardes, mil gracias por atender esta invitación. ¿Y usted cómo ve el panorama? ¿Cómo salir de esta crisis política? Bueno, Camila, gracias por la invitación. Su querida compañera, que no es igual, porque con Eduardo tenemos especial afecto y compañerismo en el Pacto Histórico de nuestra bancada. Con él hemos emprendido, como con el resto de nuestros compañeros y compañeras, unas luchas muy importantes para los colombianos y colombianas que nos dieron su voto de confianza, que le dieron el voto de confianza a unas listas cerradas compuestas por luchadores y luchadoras de las causas sociales y quienes hemos compartido las calles también durante muchos años y también incluso hemos sido víctimas de mucha persecución a la que nos hemos visto siempre arriesgados, en la que nos hemos visto siempre las personas que hemos levantado la voz por los derechos en este país. Hoy esas personas son poder, hoy esas personas están construyendo el poder popular desde el gobierno de la República y no podemos dejarnos chantajear ni cumplirle los caprichos a ciertos jefes de partidos políticos que creen que pueden incluso ningunear, presionar y llevar digamos, a sanciones completamente autoritarias a sus congresistas. Quiero decir que esto que está pasando en el Partido Liberal es sumamente grave porque lo que muestra es justamente un líder otoñal que no sabe ya cómo atajar a las personas que hacen parte de su bancada, que en su mayoría son mujeres quienes han revelado y quienes han dicho en el partido no se ha tomado ninguna decisión. Somos libres de poder deliberar, somos libres de poder tomar una decisión y esa decisión tiene que ir a favor de los colombianos y colombianas para construir una buena reforma, la mejor reforma posible para todos y para todas. Representante Carrascal, sin embargo, pues muchas personas se preguntan al ver pues todo lo que está pasando en medio de esta crisis, si es que se puede llamar crisis, pues ¿cómo va a ser entonces el presidente Gustavo Petro de aquí en adelante para sacar esas reformas? Si se rompió esta coalición, si ya no cuenta con esos votos, entonces ¿cómo lo logra? Ustedes que seguramente hacen sumas y restas y todo el tiempo están mirando a ver cómo lograrlo, ¿cuál es la salida?
Bueno, me gusta mucho esta pregunta porque sí, yo no creo que sea una crisis, yo creo que es una oportunidad para revisar muy bien con quiénes y para quiénes estamos haciendo lo que hacemos. Nosotros llegamos acá gracias a las movilizaciones en las últimas elecciones, que fueron 11.5, digo, de generaciones que han buscado que este país tenga un cambio estructural, sobre todo en temas sociales tan importantes como lo son las pensiones, la salud y el trabajo. Personas que ni siquiera están hoy, que han sido perseguidas, que han sido sacadas al exilio en busca de oportunidades, perseguidas políticamente, personas que han muerto en esta lucha, a ellas y a ellos nos debemos estos cambios para Colombia. Entonces, nosotros seguimos con los brazos abiertos, queremos un gran acuerdo nacional como se lo propusimos al país y como el presidente se lo propuso al país, en donde confluyan distintas vertientes y tendencias políticas de Colombia. Creemos que hay muchos congresistas y muchas congresistas que hoy saben que pueden objetar conciencia y que están comprometidos y comprometidas con el cambio, que saben que los colombianos y colombianas ya transitaron un proceso de cambio cultural y político al que ellos y ellas tienen que atender, que saben que hay millones de colombianos y colombianas que hoy no se atienden, que el servicio de salud es deficiente para ellos y para ellas, los más vulnerables que están en territorios más apartados y rurales, que saben que el trabajo y las relaciones laborales se deben renovar, se deben modificar y deben ir de acuerdo a las convenciones internacionales, a la jurisprudencia de la misma Constitución Política de Colombia, que saben que merecemos trabajo digno, trabajo decente, como así lo dice la OIT, pero que también saben que los viejos, los más viejos y nosotros que vamos para viejos, merecemos tener una pensión que además eso ayude a que el sistema pensional, el sistema económico se mantenga estable. Sí. Entonces, vamos a conseguir los votos 1 a 1 como debe ser. La deliberación dentro del gobierno tiene que ir más allá de los partidos políticos porque aquello que estamos buscando es justicia social y la justicia social se consigue justamente con las mayorías y esas mayorías las vamos a construir como lo hemos venido haciendo desde el principio, tendiendo puentes, abriendo el diálogo y haciendo concertaciones. Pero sí les alcanza, representante, porque usted dice que 1 a 1, pero ¿tienen la mayoría o esto está muy reñido o cómo hacer? Porque es que no solamente estamos hablando de sacar adelante la reforma a la salud, también se viene la pensional y se viene la laboral. La laboral, así es, yo soy coordinadora ponente de la laboral y hemos venido construyendo con la ministra Gloria Inés desde hace ya un mes que fue designada, pues una concertación dentro del Congreso de la República en la que vamos trabajando muy bien, además porque ella se dedicó desde antes de radicar a sentar en una mesa tripartita a los diferentes actores del sistema laboral, así que en esa vamos avanzando bastante bien. Sé que dependemos de esta coyuntura y lo que está pasando con la reforma laboral, sin embargo yo tengo mucha esperanza, tengo confianza de que los congresistas de los diferentes partidos saben muy bien que aquí nos estamos jugando en todo por el todo y que esto también depende no solamente del país y las vidas de los colombianos y las colombianas, sino también su futuro político. Y entiendo y sé que muchos de ellos saben qué es lo que está pidiendo los colombianos y las colombianas y que necesitamos sacar a este país adelante, necesitamos que sea más productivo y más competitivo y sin esas 3 condiciones sociales que queremos reformar desde estos proyectos de ley no lo vamos a poder lograr. Entonces yo apelo a la conciencia de ellos y de ellas, apelo a su buen juicio, pero también a su sensibilidad social, que sé que muchos la tienen hoy, que este es el gobierno del cambio. También tenemos un Congreso del Cambio que se renovó en gran medida y que tiene una generación que entiende los cambios del mundo y que se quiere poner justamente, se quiere alinear a esos cambios, que quiere modernizar las leyes y que quiere modernizar las regulaciones en muchos aspectos, no solamente en la salud, en el trabajo y en las pensiones. Por ejemplo, hoy en unos minutos vamos a empezar a debatir cannabis de uso adulto. Estamos también debatiéndonos la posibilidad de eliminar y prohibir las corridas de toros. Este es un congreso ampliamente o mucho más progresista que todos los que hemos visto antes, porque lo componemos personas que, a pesar de las diferencias y los colores políticos y que podemos tener diferencias en el cómo, sabemos que nos encontramos en el qué, en qué vamos a solucionar y en cuáles son los problemas que le atañen al mundo de hoy, no solamente a nuestro país, sino también incluso a la región. Pues, representante, aquí en el chat de nuestro YouTube nos están regañando, nos dicen que por qué hablamos de crisis, pero es que esto no lo decimos nosotros. Miren, les voy a leer un trino del presidente del Congreso, Roy Barreras, en donde dice: a pesar de la crisis política que espero se supere pacíficamente, seguimos trabajando. Y es una crisis ministerial porque si están buscando un revolcón es porque hay un problema interno. Entonces quisiera preguntarle al representante Sarmiento,
¿cómo van a hacer, lo mismo que le preguntaba Paola, la representante Carrascal, si no van a tener el apoyo del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, quienes tienen amplias mayorías, y no se sabe si el pacto histórico realmente pues va a tener el poder de llevar a feliz término de estas reformas? Pues bueno, primero yo quiero hacer cuentas en varios sentidos para entender un poco por qué habría congresistas de otros partidos distintos al pacto histórico queriéndose sumar a esta ola de reformas y de cambios. Si ustedes ven los resultados, el mejor resultado, que es de cerca de 2,5 millones de votantes por el pacto histórico, le faltan unos cuantos millones para alcanzar los que votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez para llegar al gobierno nacional. ¿De dónde salieron esos votantes? Sino de todos los partidos políticos. Y esos congresistas hoy entienden que hay un mandato que supera por mucho los votos de cada uno de los partidos y que, por supuesto, condensó esa votación, que es un mandato popular, por los cambios de los que hablaba mi compañera María Fernanda Carrascal. Es decir, ellos están entendiendo que hay un mandato de cambio, que es mayoritario y que fue una votación histórica. Primero eso. Segundo, par de datos también. Acaba de hundirse la propuesta de cambio radical de la oposición para la reforma a la salud. Todos sabemos que en esta discusión sobre si era una ley estatutaria o una ley orgánica, ellos radicaron una por comisión primera, yo hago parte de la comisión primera, y acabamos de derrotar 18-4 esa reforma. ¿Y cómo lo logramos si en el pacto histórico somos 6 congresistas? Pues por supuesto, porque hubo votos liberales, porque hubo votos verdes, porque hubo votos conservadores, porque hubo votos de la CITREP que acompañaron la posición de gobierno y de la bancada del Pero pacto representante, histórico sí. Señor. Permítame lo De interrumpo votar ahí. negativo. Sí, permítame lo interrumpo ahí porque es que usted está diciendo un punto que es muy importante y es sobre el mandato del cambio. Claro, eso se entiende, pero es que también lo que se había dicho por parte del gobierno es que, o del presidente Gustavo Petro, es que se iba a gobernar con todos y con el diálogo, abiertos al diálogo y a la comunicación y a llegar a acuerdos, y eso es lo que no estamos viendo en este momento. ¿Cómo si se pudo en la reforma tributaria tener en cuenta lo que pedían esos partidos y meterlo, y se aprobó el proyecto sin ningún problema, y aquí el radicalismo de la ministra de Salud no permite que se cambien algunos puntos que no solamente le preocupan a estos partidos, sino a los colombianos? Lo que no podemos decir es que se deje en el aire este mensaje o esta narrativa que es el radicalismo de la ministra, lo que no permite avanzar. Ayer escuchamos, hoy leía unos trinos también de una representante verde hablando de la capacidad de conversación y de discusión de la ministra Carolina Corcho. Además, no es una reforma de la ministra Carolina Corcho, es una reforma, primero, que estaba propuesta en el plan de gobierno que le pusimos a consideración a todas y todos los colombianos, con el cual votaron. 1, 2, que es una reforma de gobierno, no es una reforma de la ministra, y eso quiero que quede claro. Y tercero, ¿cómo así que se incluyen una buena cantidad de proposiciones de los partidos de la U, liberal y conservador? Hablaban ya de cerca del 25-30% de las proposiciones en ese avance de acción, y eso apenas llegando al primer debate. Al primer debate. ¿Cómo así que el radicalismo permite que ya la cuarta parte de las proposiciones en el primer debate hayan entrado? Yo no permito aquí que se diga que el radicalismo de unos u otros o de la ministra está impidiendo conversaciones. Es que estamos avanzando. Pero es que mire, representante, bueno, aquí volvemos a la misma discusión de siempre, y es que mire que la ministra no ha querido ceder, o bueno, usted dice que esto es una reforma del gobierno, entonces el gobierno no ha querido ceder en los puntos más álgidos de la reforma, que tienen que ver justamente con el manejo de los recursos. Estos partidos, ya le decía, tienen una preocupación que no solamente la tienen ellos, sino los colombianos, y es que la plata se vaya a ser administrada por los politiqueros de siempre, los alcaldes, los gobernadores, los entes territoriales. Entonces, si no se ceden en esos puntos, ¿cómo lograr ese diálogo, ese consenso? Es que mira, hay varios puntos álgidos en los que ya nos hemos puesto de acuerdo. El modelo de prevención y promoción, finiquitar el sistema de integración vertical, por ejemplo. Eso ya nos estamos poniendo de acuerdo. Incluso hoy escuchábamos a Cambio Radical, partido de oposición, admitiendo que era necesario replantearse la integración vertical en el sistema de salud. Y eso es neurálgico de la reforma. Y ya nos pusimos de acuerdo.
y nos pusimos de acuerdo en el modelo preventivo, resolutivo y predictivo de salud. Nos pusimos de acuerdo y ya hay un consenso alrededor de qué nos queda resolver aún, que insisto, vamos en el primer debate apenas, ni siquiera aprobado, discutiendo el primer debate. Y en ese primer debate aún estamos discutiendo el tema de la administración, el tema de quién asume los riesgos, el tema de cómo llegan los recursos, pero es que aquí ese además ha venido planteando, y es que uno no puede permitir que a uno le digan que tiene que negociar con premisas falsas. Por ejemplo, parte de la discusión sobre la administración, acá hemos escuchado a actores que critican la posibilidad que administre ADRES a través de los fondos regionales los recursos del sistema de salud, con mentiras como que serán los gobernadores y los alcaldes los que van a manejar la plata. Sí. Si uno parte de debates con afirmaciones y premisas falsas, pues tiene falsas conclusiones. Entonces, si la premisa es que los alcaldes y los gobernadores van a manejar los recursos de la salud, que es una mentira, pues no va a haber ninguna transformación, porque como es mentira, no se tiene por qué cambiar para eso nada en el sistema de salud, nada en la reforma a la salud, y por lo tanto la conclusión luego es que no queremos cambiar nada sobre la burocracia y sobre la politización regional de los recursos de salud. Pues por supuesto que va a parecer que no cedimos, pues porque partieron de una premisa falsa. Es falso que los recursos y que la reforma de la salud en algún momento, cualquiera desde que nació, desde el primer borrador, haya planteado que gobernadores y alcaldes manejen los recursos de la salud. Si partimos de esa mentira, pues por supuesto que no hemos cedido, ¿por qué vamos a ceder si es que están diciendo una mentira? Entonces, lo importante también acá, lo importante es que se den los debates y que se darán las discusiones aquellas que partan de premisas verdaderas. Otra premisa falsa, ¿qué vamos a volver al seguro social? No vamos a volver al seguro social, ese tenía un sistema de administración muy distinto. Eso es falso. Entonces, si esa es la premisa con la que se inicia el debate y con la que se pretende un cambio en la reforma, pues no va a haber cambio en la reforma porque es una mentira. Entonces, para lograr entender cuáles cambios y cuáles afirmaciones y búsqueda de cambios en la reforma de los partidos que hacen parte de gobierno principalmente, pero incluso los de oposición, pues hay que partir de aquellos que se proponen desde premisas verdaderas. Con premisas falsas, ¿qué vamos a debatir? Representante, les voy a hacer una pregunta para una respuesta corta y sustanciosa. Para usted, ¿cuáles ministros deberían salir? Para mí. Sí, señor. Listo, para mí, yo creo de verdad que una persona que no ha mostrado resultados aún es la ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Aceptaron la renuncia, Camila. Y para usted, representante Carrascal. Bueno, coincidimos con el gobierno nacional. Bueno, yo sí les tengo que decir que no voy a seguir contribuyendo a la especulación sobre el gabinete, mi gabinetología, como le dicen por ahí, no voy a jugar a eso porque me parece que estamos en un momento muy delicado, que yo sí creo que no es una crisis, sino una oportunidad, y ahí sí tengo que estar muy en desacuerdo con el presidente del Senado, Roy Barreras, y miren que yo creo que es un tema generacional de cómo vemos también el mundo y de cómo abordamos los problemas. Yo los abordo como una oportunidad y creo que esta es la oportunidad del gobierno nacional de por fin poder llegar puestos, no, me disculpa, pero es que a los ministros nadie los eligió por voto popular. Los ministros representan al gobierno, representan a Gustavo Petro, representan el programa de gobierno. Pero mire, por ejemplo, que esta ministra que sale de primera es la que representaba a un partido que estaba en la coalición y que ya no está. Entonces, por eso ya muchos miembros de la oposición están diciendo, el gobierno está comprando entonces los votos en el Congreso. El gobierno hace mucho tiempo, hace semanas, viene viendo cuáles son las movidas que va a hacer en su gabinete, y voy a ir a este punto, y es, se hicieron unos acuerdos, sí, se estaba gobernando como coalición, sí es verdad, pero yo sí estoy completamente de acuerdo en que los ministros y las ministras tienen que ser de la completa confianza del presidente de la República. Tienen que entender el proyecto y tienen que entender el programa, porque ellos nadie los eligió por voto popular. Quien los elige es el presidente para cumplir la misión de cumplirle a los colombianos y colombianas que confiaron en él y que votaron por el proyecto del Pacto Histórico y el proyecto del cambio. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que voy a confiar en el presidente Gustavo Petro, que los cambios que está haciendo, sobre todo en este momento tan importante para el país, van a ser estratégicos para poderle cumplir al país en los temas claves que le hemos propuesto al país. Entonces, en ese orden de ideas, yo también quisiera, si me lo permiten, sobre algo que estaban hablando hace un momento, ojalá
en este momento ya estuviéramos discutiendo sobre los debates de fondo de la reforma a la salud. Ayer lo que vimos fue una gritería de la oposición, una chismografía por todo en esa comisión séptima. Solamente estaban hablando de con quién habló la ministra, si la vimos hablando en el pasillo del Congreso con un congresista, de qué raro la ministra hablando al aire libre, ¿no? Que lo decía incluso Eduard, me acuerdo ayer, decía, la ministra del gobierno hablando en el pasillo del Congreso con congresistas, ¿no? Si estuvieran haciendo cosas distintas o estuvieran repartiendo puestos, pues no creo que lo hicieran a la luz pública y que todo el mundo los pudiera ver. Algo muy importante es que estas reformas, el presidente Gustavo Petro ha dicho, este no es un gobierno revolucionario, este no es un gobierno revolucionario, es un gobierno reformista. Y estas reformas no son radicales. A mí me da mucha pena, pero si ustedes hacen la comparación de reformas realmente radicales y realmente revolucionarias en salud, en trabajo, sobre todo como en México, por ejemplo, en pensiones, esta no es un espíritu revolucionario ni radical, es completamente reformista. Y al entender que es reformista, tiene que hacer consensos y por eso hemos tenido los puentes abiertos del diálogo. Y hay otra cosa y con esto cierro. Nosotros, yo soy coordinadora ponente de la reforma laboral y no estamos aquí para ceder en el corazón mismo de las reformas. Nosotros vamos a ceder y hemos cedido en mucho. En el tema de la salud, como bien lo dice mi compañero, hemos cedido en muchos, hemos hecho muchas concesiones, pero en el corazón no nos pidan que cedamos, porque si cedemos en el giro directo, es decir, que nos llegue la plata a las EPS, y eso es lo que les duele, que no les llegue la plata directa, porque con la plata han hecho ferias. Con la plata de la salud de los colombianos han feriado los más corruptos de este país. Y de eso han sido cómplices los políticos tradicionales. Eso es lo que les duele. Y la medicina preventiva, de ahí para adelante hemos hecho muchas concesiones, las seguiremos haciendo. Pero en esas dos cosas no se pueden hacer concesiones. Entonces han recurrido a falacias como la que mi compañero Eduard acaba de decir, y es que le vamos a entregar la plata a los politiqueros. Perdón, si es que los que están defendiendo que el giro directo no exista, son justamente los politiqueros que han defendido el modelo actual de financiación del sistema, no de financiación, perdón, pero sí el giro a las EPS, ¿sí? Porque la financiación que es el aseguramiento, nosotros seguimos defendiendo el aseguramiento solidario, pero seamos muy responsables con lo que decimos, porque inducir al engaño y al error a los colombianos y a las colombianas, diciéndoles que nosotros tenemos entonces que arrodillarnos y aceptarles absolutamente todo para que todo siga igual, pues no es ninguna reforma y tampoco es serio, porque el presidente Gustavo Petro y su bancada del Pacto Histórico están cumpliendo con lo que prometieron en campaña. Sí, pues representante Carrascal, lo más importante es lo que usted también ha mencionado y es que empiece o que se permita arrancar el debate de la reforma a la salud en el Congreso de la República, que es el escenario natural para hacer esta discusión y por supuesto que toda esta reestructuración del gabinete sirva como para enderezar el camino y buscar salidas. Unos dicen, como bien lo mencionaba la representante Carrascal Camila, que se trata de un chantaje por parte de los partidos, otros en cambio creen que el gobierno está intentando comprar esos votos a través de puestos y pues esta discusión seguramente seguirá en los próximos días y vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias a los representantes Eduard Sarmiento y también a la representante María Fernanda Carrascal. Vamos a hacer una pausa aquí en Sigue la W y volvemos.